Y justo con el fin de mantener a la Ciudad de México a la vanguardia en la aplicación de leyes para combatir actos indebidos en la administración pública, es necesario elegir a los mejores perfiles. Así lo consideraron diputados de la Asamblea Legislativa. Para ello se realizó el foro de opinión, deliberación y exposición de ideas sobre el proceso de integración del sistema anticorrupción de la capital, con la intención de escuchar a académicos y alumnos del ITAM e integrar sus propuestas a la elección de los funcionarios. El diputado Ernesto Sánchez, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Asamblea Legislativa, señaló que con este ejercicio se busca integrar las voces de la sociedad civil sobre las necesidades en la integración de este organismo. Al escucharlos, que ustedes nos digan qué es lo que necesitamos nosotros tener dentro de este sistema anticorrupción, los perfiles que necesitamos llevar hacia estos nuevos nombramientos, lo que pueden decir muchas voces, y yo siempre lo he dicho, quizás no es la verdad absoluta, y por eso necesitamos estas mesas de trabajo para hacer memorias y para hacer la remembranza de lo que realmente piensa la sociedad civil organizada y no organizada.